Ahora Bueno, sí. buenas tardes a todos. Bienvenidos a este lunes 7 de julio. Lunes 7 de julio en nuestro antepenúltimo, el 14 y el 21 no es vacaciones de invierno todavía, ¿o sí? Ah, el 21 es vacaciones de invierno. Qué lástima. Bueno, entonces nuestro anteúltimo encuentro. Por eso, no quiero que cortar con vacaciones de invierno. Yo daría dos más. Sí. El próximo cuatrimestre ya tenemos los dos temas, los hablé con Debbie. Ya estaban elegidos de entrada. Ella va a dar Talmud y yo voy a dar, lo iba a hablar con ustedes, pero una opción es con historia, no llegamos hasta hoy. Entonces quizás ver actualidad israelí el próximo semestre. Así que, y nos quedó un tema, porque había 9, nos dimos cuenta con Debbie. El que quedó es pensadores, filósofos judíos. Entonces lo que hablamos con Debbie es que, no, el año que viene empezamos de vuelta a otra cosa. Es, así como este retiro de mitad de año va a ser sobre los profetas, que el retiro de fin de año sea sobre filósofos judíos. Y hagamos el retiro en diciembre sobre el tema de filosofía judía. Y después a fin de año elegiremos si hacemos otro nuevo proyecto de 2 años o lo que hagamos, pero ya con un viaje a Israel, vamos a poner un poco más de picante, vamos a poner un poco más de picante. Bueno, con viaje de egresado. Bien, vamos a arrancar. Los buzos de egresado. Bueno, la semana pasada llegamos más o menos hasta la Primera Guerra Mundial, como tema desde el cual vamos a arrancar hoy, y la situación de los judíos que estaban en Palestina. Acuérdense que todavía tiene ese nombre, esa Palestina que cuando empieza la Primera Guerra Mundial es parte del Imperio Otomano, son los otomanos los que tienen control sobre esa tierra, y en esa Primera Guerra Mundial se produce algo muy paradigmático en la vida judía, que a veces no sabemos bien qué es lo que tenemos que hacer o cómo, para quién jugar. ¿Por qué? Porque yo les conté que la situación más grave de los judíos era en Rusia. Y Rusia va a pelear la Primera Guerra Mundial con Inglaterra y Francia. Y había judío. ¿Cómo? Eh, Supongo que Que sí. había judíos en Inglaterra y Ah, esperen que hay, pero acá hay varios que están en el sumo, sé que es el de siempre. ¿Está bien? Bueno, así se puede sumar. Eh, entonces les decía que por un lado estaba Rusia con Inglaterra y Francia. Entonces había algunos judíos, sobre todo los que vivían en Alemania, que querían luchar contra Rusia, o sea, contra Inglaterra. Y había otros judíos que entendían que había que aliarse a Inglaterra, porque seguramente sean los que ganen, los que tengan control de la tierra y los que podemos conseguir políticamente que nos ayuden. Entonces, fue una situación muy compleja para los judíos y pasó los dos bandos. O sea, hubo judíos que lucharon por Alemania en la Primera Guerra Mundial y hubo judíos que lucharon por Inglaterra en la Primera Guerra Mundial. Y uno de los temas que va a quedar como consecuencia para cuando sea la Shoah es que va a haber varios judíos alemanes condecorados por la Primera Guerra Mundial que son cebados por el nazismo como cualquier otro más. Y muchos de ellos tenían tanto orgullo y seguridad nacional de que no iban a ser molestados que no hicieron nada. Y estaban convencidos de que ellos, que habían luchado para Alemania en la Primera Guerra Mundial, no les iba a pasar nada. sí. Obviamente les pasó. Nadie tuvo excepciones por ese tema, pero es muy paradigmático lo que fue vivir en la Primera Guerra Mundial y no saber para quién te conviene luchar o pelear. Ah, Y encontrar esta disyuntiva a él. En el 17 van a estar ocupados en tomar, pero antes de ese momento estaban en la Primera Guerra Mundial y los rusos eran los que peor hacían pasar a los judíos. Entonces había muchos judíos alemanes
que querían derrotar a los rusos justamente por esa razón. Bueno, en los que se aliaron con los ingleses, especialmente los judíos de Palestina, formaron la Legión Judía, que fue una especie de ejército o de milicia que luchó a favor de Inglaterra, en contra, obviamente, de Alemania y sus aliados, y peleó con el gran objetivo político de posicionarse frente a los ingleses, con lo que después va a ser la declaración Balfour, ¿se acuerdan que lo vimos la semana pasada? Y también con el gran objetivo de empezar a formarse después de 1800 años en las artes de la guerra. Ya, ahora lo vamos a ver. Entonces, en principio hay una participación en la Legión Judía de estos batallones judíos que intentan servir al ejército británico y lograr estas cosas que recién hablamos. Las dos personas más conocidas de esta legión judía, uno va a ser Zeev Jabotinsky, ahora un segundo, aunque sea una palabra, vamos a decir de él, y otro fue Trumpeldorf. Jabotinsky va a terminar formando un partido político de derecha, lo que después se va a transformar también en una trumá de derecha. No, Betar. Y toda la línea de derecha de este judaísmo, de este partido político y partido militante de Jabotinsky, va a ser la mano dura que después va a terminar impactando en el Likud, que es el partido del cual viene Netanyahu, por ejemplo. Pero todo esto ya lo vamos a ver más adelante. No, pero básicamente eran otros escenarios, porque los judíos que lucharon para Inglaterra básicamente actuaron en Palestina. Y los judíos alemanes que lucharon contra Rusia en Europa lo hicieron en el terreno de batalla en Europa. Casi no hubo, puede haber habido algún pequeño, pero básicamente eran en terrenos distintos. Lo que pasa es que eran aliados y luchaban entre ellos contra sus propios aliados. En ese sentido, sí. Pero fueron terrenos de batalla distintos. Por eso, los ingleses en la tierra luchaban, por un lado, contra los alemanes que venían queriendo. Claro, sí, sí. Bueno, toda esta situación, en realidad, va a tener un trasfondo de un acuerdo secreto entre Inglaterra y Francia. Inglaterra Y Y Francia. Francia. No sé si escucharon hablar de Sykes-Picot. Bueno, eran los dos ministros de Francia y de Inglaterra, que acordaron que cuando terminaba la Primera Guerra Mundial, se dividían el Imperio Otomano entre ellos dos. Y lo que parecía que estaba abierto a lo que pase en la guerra, en realidad ya estaba acordado, si no me equivoco, es de 1916 el acuerdo, o 1915 o 1916. O sea, en los primeros tiempos de la Primera Guerra Mundial hubo un acuerdo de la división de tierras entre ellos dos. ¿Alguien dijo algo? No. Bueno. Ok, la guerra termina, si no recuerdo mal, no lo miré, pero creo que era 11 de noviembre de 1918, finales de 1918 termina la Primera Guerra Mundial. Y empieza un proceso de acuerdo de paz que no fue lo más inteligente que lograron hacer. Porque lo que hicieron fue humillar a Alemania, que fue la gran perdedora de la Primera Guerra Mundial, y por otro lado desaparece, se desintegra el Imperio Otomano y casi se desintegra el Imperio Austrohúngaro, que se redujo a la mínima expresión de un gran imperio que había en Europa. Y Alemania se sentó en ese acuerdo y no pudo negociar. Le impusieron todas las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. ¿El pacto de Versalles? Claro, el Tratado de Versalles. Y ese acuerdo implicó para Alemania una tremenda carga impositiva porque tenía que pagar una tremenda indemnización para recuperar, reparar todo lo que se había destruido en la guerra.
le implicó una prohibición de tener ejército, le implicó una prohibición de producir armas, le implicó un montón de situaciones que era una humillación tal que desde que se implementó, por un lado, perjudicó la economía tremendamente de Alemania y segundo, Alemania buscó la manera de evadir esas restricciones porque era humillante. Entonces, muchos sostienen que la Segunda Guerra Mundial empezó en Versalles, en el Tratado de Versalles, que fue un acuerdo impuesto y humillando a Alemania. Lo segundo es que se armó un nuevo orden internacional, un nuevo orden mundial, porque lo que descubrieron es que ya los países no podían resolver sus conflictos. Entonces se crea la Liga de las Naciones, un organismo multinacional, supranacional, que pueda ordenar esto. Yo les quiero pedir un favor a todos. ¿Puedo pagar esto? Gracias. Gracias. Bien, entonces tenemos la Liga de las Naciones que va a intentar, no lo va a lograr, y de hecho el gran fracaso es que unos años después empieza la Segunda Guerra Mundial, pero va a ser el primer intento de armar algún orden multinacional. El segundo tampoco va a funcionar, que son las Naciones Unidas, pero bueno, ya hablaremos de eso. Como alguien dijo, en esa Primera Guerra Mundial, en la mitad, 1917, finales de 1917, más de la mitad, Rusia sale de la guerra. Sale porque empieza con la revolución bolchevique, con la revolución rusa y con unos años de guerra civil interna, porque la revolución rusa no fue una revolución que estableció un nuevo orden, sino que hubo revolución contra revolución y hubo luchas entre mencheviques y bolcheviques y todo lo que implicó los primeros años, hasta que finalmente se establece la Unión Soviética. Para llegar a ese momento, los judíos la pasamos muy mal en Rusia. En esos años de guerra civil, se calcula que hubo pogroms que mataron a 100.000 judíos. Y hubo algo así como 600.000 judíos desplazados. O sea, fue muy mala de vuelta la situación de los judíos rusos, así como ha sido a finales del siglo XIX, ¿se acuerdan que lo vimos? Bueno, a comienzos del siglo XX también fue muy nefasta la situación de los judíos en Rusia, hasta que finalmente se logra un gobierno. Entonces, entre que termina la Primera Guerra Mundial, 1917, termina finales del 18, o sea, comienzo del 19, 1919, y 1923, 4 años, tercera aliá. ¿Se acuerdan que vimos la primera y la segunda, el encuentro pasado? Bueno, del 19 al 23. Buenas. ¿Y Son la años, declaración Balfour? lo vimos la semana pasada, Samuel. Pero sí, fue en 1917, es el ministro de Relaciones Exteriores de Inglaterra, que dice escuetamente, se lo dije la semana pasada, el gobierno de Su Majestad se compromete a la creación de un hogar nacional judío en la tierra de Palestina. Sí. Como dice hoy Adorni, fin. Eso es todo lo que dice. No más que eso. Que obviamente que es un montón y es el primer documento oficial que tenemos para iniciar un camino diplomático para obtener un Estado en la tierra de Palestina, pero para eso falta todavía un tiempito. Fue el primer logro. Entonces, tercera aliá, del 19 al 23, otra vez 40.000 judíos. La anterior también había sido 40.000 en un poquito más de años y la anterior había sido 35.000 en muchos más años. Entonces cada vez se incrementa la cantidad de judíos que van llegando o se acorta la cantidad de años en la cual se produce esta aliá. ¿Cómo? Sí, ahí vamos. Entonces, la gran llegada de judíos, en este caso de estos años, tiene que ver con judíos socialistas. Por lo tanto, es el auge de los kibutzim. Tenemos, sí, por favor, tenemos muchas fundaciones de lugares como kibutzim para lograr el ideal socialista, pero también los que habían llegado tenían la capacitación que los anteriores no tenían para trabajar la tierra. Entonces, ahora sí fueron proyectos un poquito mejores armados y un poquito más exitosos en lo que lograron en estos años. Entonces, esa fue la
tercera alía. Los Klalim, los Allgemeine Zionistas, no son de esa época. Los No, Klalim, los Allgemeine Zionisten. no sé lo que decís en Yiddish y no lo entiendo. No, es el nombre hebreo de Yiddish de Klalim. Los Klalim que fueron, en esa época se formaron. Si te referís a los Halutzim, sí. Los halucines es una cosa y Sí. otra. Si es los Halutzim, sí. Ellos fueron conocidos como Halutzim. Bien. Entonces le decía que mientras se provocó esta aliá, empieza por primera vez, y este dato es súper importante que lo conozcan, por primera vez en la historia moderna, los enfrentamientos entre árabes y judíos en Palestina. Este es el inicio, 1919, 1920, 1921, empiezan los primeros disturbios. ¿Por qué? Porque los primeros inmigrantes, las primeras tandas de Aliot, fueron recibidos con los brazos abiertos. La tierra estaba en pésimas condiciones, la economía era un desastre, llegaba gente a trabajar o a invertir, bienvenidos. Ahora, cuando esa gente se asentó y vino una segunda camada y se asentaron, y cuando empieza a llegar la tercera, ya empiezan a ver que hay una cantidad más grande. Y como no sé si les dije, pero si no, la mayoría de las tierras no eran de árabes que vivían en Palestina. Los dueños vivían en el Imperio Otomano. Entonces, las compras se hacían a árabes del Imperio Otomano, y cuando ya se asentaban y eran dueños, ya eran mal vistos por los otros que no eran dueños de la tierra y no tenían el empuje ni las ganas de desarrollar económicamente la tierra. Alcanza con ir hoy a Israel y mirar la diferencia entre los barrios judíos y los barrios árabes para que vean eso mismo llevado 100 años atrás, las diferencias que empezaron a provocar. Entonces, los árabes residentes empezaron a hacer disturbios contra los judíos, especialmente en Jerusalén y en Jafo. Y ahí empezaron las primeras ataques, escaramuzas o atentados, y por eso es que en estos años, 1920 o 21, no me acuerdo exacto, se funda la Haganá, lo que recién Mirta me preguntaba. La Haganá es el primer intento judío de defenderse de esos ataques. Porque muchos de los ataques eran también a la propiedad. Eran ataques a los kibutzim de noche, o era ataque a judíos en caminos. Entonces, la Haganá es nuestro espacio de bitajón. Eran jóvenes judíos que se enrolaron para defender a los demás judíos sin que sea ni una profesión. De día trabajaban y de noche cuidaban. O sea, era algo muy básico y básicamente, perdón la palabra, la reiteración, era gente que lo formaba, que se habían formado en la Primera Guerra Mundial. Ahora lo vamos a ver. En esos años se empieza a formar lo que sería el Ishuv. El Ishuv es el asentamiento judío y el gobierno judío de ese asentamiento. Y entonces ahí empiezan a aparecer los primeros líderes políticos judíos que tienen que representar los intereses judíos frente al mandato británico y frente al mundo árabe. Entonces ahí empieza a gestarse esa conducción política, y a partir de ahí aparecen los partidos políticos, y básicamente toda esta primera etapa está monopolizada por judíos ashkenazim socialistas. Toda la primer tanda del Estado de Israel, previa, que estamos viendo ahora, más los años post, hasta 1979, no, 1977, que hará homenaje en Begin, hasta ese año 1977, todo el gobierno, primeros ministros, diputados, la gran mayoría socialistas ashkenazim.
Y partido Abodá, no, pero ganaba y había varios partidos. El Abodá después es la unión de dos partidos distintos. Digamos, son construcciones que se van haciendo, pero básicamente hay esa característica de los 10. No les dije nada. La derecha estuvo representada, como les dije antes, por Jabotinsky, que era un judío orgulloso de su judaísmo y sosteniendo que la única manera de tener una tierra y ser un país es si aprenden a defenderse. Y que había que imponer esa defensa. Que voy a mutear a alguien, hay un ruido. Tiene que autodefenderse, imponer su lugar, cuidar su lugar y atacar cuando es necesario, tener una postura, bueno, lo que hoy se llama de derecha. Esto fue lo que se llamó el judaísmo revisionista, fundado por Jabotinsky. Bueno, entonces, mientras empiezan estos disturbios, hay otro gran cambio geopolítico clave que también tienen que entender qué pasa ahora. 1921-1922 se forma el reino hashemita de Transjordania. Y acá tengo que explicar un poquito antes. Cuando nosotros salimos de Israel, perdón, cuando salimos de Egipto y íbamos a Israel, en la frontera de Israel, antes de cruzar el Jardén, antes de cruzar el Jardén, no me salía el Jordán, no me salía el nombre. Antes de cruzar el Jordán, 2 tribus y media le pidieron a Moshe quedarse. Y a partir de ahí, o sea, hace 3000 años, Israel es ambas márgenes del Jardén o del Jordán. Y esto es lo que dice Jabotinsky. Jabotinsky y su movimiento no aceptan menos que ambas márgenes del Jordán. Claro, no del río hasta el mar, como dicen los... De ambos lados del río. Era de los dos lados. Bueno, en estos años, el mandato británico que se empieza a consolidar, ahora vamos a ver, 1922, se consolida el mandato británico en Palestina. Eso significa que tiene mandato de la Liga de las Naciones para dominar y gobernar en la tierra de Palestina. Ese mandato británico le concede a un hashemita llamado Hussein de apellido, familiar del Hussein de Irak, una autonomía, un gobierno y una tierra en lo que en ese momento se llamó Transjordania. Y es el reino hashemita de Transjordania el que nace como el primer plan de partición. Los judíos teníamos interés por todo el antiguo Israel y el mandato británico dijo: no, este pedazo no es para ustedes. Y se lo dio a una minoría étnica que hasta el día de hoy es una minoría. Quien gobierna Jordania siempre tiene un cuidado enorme porque son minoría. Y ese reino hashemita de Jordania se establece en 1922 o 1923. Y ahí nos sacan el derecho a reclamar o a soñar con esa mitad de la tierra de Israel. Entonces ya Israel parte de la mitad de su histórica tierra para ver si logra su estado. Y así fue como tuvimos que digerir el primer plan de partición en esos años. Después, llegado en la Liga de Naciones el mandato británico, los ingleses van a empezar a poner más límites por las peleas que había entre árabes y judíos. Y la convivencia empezó a ser complicada desde esos años. Por eso, cuando un periodista escuchen que diga el conflicto milenario en Medio Oriente entre árabes y judíos, no sabe de lo que está hablando. El conflicto tiene 106 años, no más. Y es un conflicto que cada parte tiene su visión, porque la nuestra es decir, mostrame quiénes son los líderes palestinos que gobernaron Palestina, la moneda que acuñaron, las instituciones que construyeron. Nada, no hubo un Estado palestino, era del Imperio Otomano, no era de los palestinos, no había una entidad palestina. Y ellos pueden decir: bueno, pues ustedes llegaron de Europa y sí, también es verdad.
sea, Palestina era una tierra que estaba bastante abandonada, que era parte de un imperio enorme, corrupto, como era el Imperio Otomano, y que tenía dueños en un lugar y habitantes en otro. Y no tiene ningún esbozo de país. ¿Eso te da derecho a vos a ser un país? No, pero tampoco al otro. O sea, la verdad que hay argumentos muy complicados de los dos lados para ejercer la soberanía de esa tierra. Después vamos a tener un dictamen de la ONU que vamos a ver, pero eso tampoco es la legalidad absoluta. Espera que Mirta me levantó. Para tomar perdón, de escuchar que esa misma promesa que Inglaterra Lo dije yo la vez pasada, yo con los árabes lo mismo. con los israelíes, o sea, como que había Con los dos lados. ok. Lo vimos el lunes pasado. Ya me que había quedado una ruta. Sí, sí, sí. No, lo que decía, siempre hubo presencia judía, menos, más en la tierra de Israel. Sí, pero que haya presencia judía no significa derecho a la soberanía. Había minoría judía básicamente en el norte, en Tiberíades, también en Tzfat, en Jerusalén y en Jafo. Básicamente pequeños grupos. Acuérdense, durante muchos siglos, Palestina e Israel era el lugar al que iban a morir los judíos. El sionismo cambió eso y empezó a generar la idea de que había que ir a vivir a Israel. Y por eso empieza la primera Aliá, 1882. Pero hasta ese momento era el lugar al que ibas cuando tenías que morir, para que te entierren ahí, porque te enterraban ahí. Porque cuando venía el Mashiach, los primeros que se iban a levantar eran los que estaban en Israel. Entonces, mucha gente que podía iba a morir a la tierra de Israel. El dominio británico cambió el sistema, pero siguió siendo corrupto, ¿no? No, pero no hay ninguna comparación entre la corrupción del Imperio Otomano, que era un imperio tremendamente vasto, de gente que ya estaba en decadencia después de muchos siglos de mucho poder y fuerza, con los británicos que tenían un imperio moderno, nuevo, y ¿vieron cuando los ingleses o algún británico te dice hoy colonialista a los judíos? Ellos son colonialistas recibidos y brillantes en eso. Cada Versalles era el que hablaba de ese. ¿Quedó escrito o se lo llevaba? Pero espera, eso es el plan de rendición de Alemania. Yo decía el tratado donde decía que se iba a determinar el hogar judío. Declaración Balfour. Declaración Balfour. Y sí, pero es un telegrama. Es un telegrama de el ministro de Relaciones Exteriores inglés, que se llama Balfour, y si no me equivoco se lo mandó a Weizmann como uno de los representantes del sionismo judío. Alguien levantó la mano, sí. Cercano, el conflicto entre árabes y judíos y no milenario. Cuando hablan de los judíos o los sionistas que ocuparon Israel, hablan de estas De esto, claro. no es como No, de esto y hablan básicamente de 1948 para acá. Ya lo vamos a ir viendo, pero falta. O sea, pero empieza con esto, hasta 1882, los judíos que había ahí eran mínimos y nunca nadie los quiso echar. Sí, hubo, digamos, pero mínimos, son cosas muy chiquititas. Convivían con los árabes. Convivían perfectamente. Acá empiezan las aliot y en 1919, 20, 21 empiezan los primeros conflictos. No. Todavía no son ocupantes porque todavía no tienen soberanía, no tienen nada. Pero sí, empiezan a detectar que vienen muchos judíos que se instalan en la tierra, que empiezan a comprar tierras y que se empiezan a adueñar y empiezan atentados. ¿Sí? El odio, digamos, cultural, religioso, social, me parece, ¿no? Que viene de muchísimo antes con la separación de Isaac y Ismael, porque No. no es de eso. Pero perdón, a ver, pero ¿por qué Irán, yo siempre pienso en esto, ¿no? Uno no se da cuenta que Irán no llega a tener frontera con Israel que el día de hoy. Entonces, ¿por Pero qué espera, se genera eso? falta un montón. Los judíos en el imperio persa vivimos bien. Y los judíos en Irán hasta 1948 vivieron perfecto. Los judíos en Egipto hasta 1948 vivían perfecto. Los judíos en Líbano, en Egipto, estaba lleno de judíos que vivían en esos países sin ningún problema. Es más, si nosotros tenemos que poner a grandes rasgos, era 100 veces mejor vivir
en Yemen también, bajo el gobierno de los musulmanes que bajo el gobierno de la Iglesia Católica. 100 veces mejor. Nosotros no, la verdad es que cuando hoy uno escucha a alguien decir, no tenemos problemas con Israel, perdón, no tenemos problemas con los judíos, tenemos problemas con Israel, en el fondo, en muchos casos, es cierto. Es cierto. O sea, el problema del mundo árabe en el siglo XX-XXI es que nosotros volvimos a la tierra de Israel y construimos ahí un país. Pero el problema es que nosotros lo construimos y ellos no. No le hicieron nada. Y el gran problema que ellos tienen son sus líderes. Y si ellos hubieran hecho un trabajo de construcción de su país, como nosotros hicimos del nuestro, hubieran quedado dos países bastante más parecidos y más limitados. Lo que pasa es que ellos no dejaron error sin cometer. Y nosotros aprovechamos cada uno de esos errores. Lo vamos a ir viendo. Esperen que por ahora no. Yo sé que algunos a veces tienen estructuras mentales que ya tienen hace mucho tiempo y les cuesta cambiarla, pero traten de seguirnos. Está bien, pero por eso traten de seguir en la época en la que estamos. Ah, sí. Ahora hablemos, 1925. Sí, ya. Están adelantados. Pero por eso digo, nosotros construimos instituciones. Sí. Obvio. Sí, para sintetizar. Las instituciones en Israel son previas a la creación del Estado. Tal cual. Hay ciudades. Realmente se crea el Yo Estado lo diría así. desde la- Yo diría así. Nosotros tenemos un Estado judío que pudo declarar su independencia en 1948 solamente porque 50, 60 años empezaron a llegar judíos en forma organizada, porque 30 o 40 años antes empezaron a crearse las primeras instituciones judías importantes, porque 10 a 20 años antes se crearon más instituciones judías importantes. Entonces, cuando llegó el año 1948, ya estaba todo bastante organizado, puesto en la tierra, pendiente de un hilo. Casi desaparecemos en el 48. Pero logramos subsistir por todo el trabajo previo. Yo les conté la semana pasada el Keren Kayemet. Hoy les agrego 1925, Universidad Hebrea de Jerusalén y Technion. Universidad Hebrea de Jerusalén en Jerusalén y el Technion en Haifa. Dos tremendas instituciones educativas fundadas en 1925. Todavía no había nada, no había Estado, no había nada. Todavía estábamos bajo el mandato británico. Todavía no había legalidad ni legitimidad y sin embargo creamos universidades. Y déjenme contarle que ahí se jugó una decisión tremenda. Se crea la Universidad Hebrea de Jerusalén y hay que decidir en qué idioma se enseña. Acuérdense, capaz que sabían o no, que unos años antes, un loco llamado Ben Yehuda, Eliezer Ben Yehuda, Gracias a él tenemos se le ocurrió que había que, el de la peatonal, no, el de la peatonal, se le ocurrió que había que revivir el hebreo. Había que revivir el hebreo. Y el hebreo se había abandonado. Y no se había abandonado. Era la zona Kodesh. Era solo para estudio de textos sagrados. Se había abandonado del idioma cotidiano. No existía hebreo para decir tomate, banana, café. No existía hebreo para decir computadora, calculadora. No había hebreo para decir las enfermedades. No había. Teléfono. Entonces, Eliezer Ben Yehuda decide en su casa obligar a su familia a hablar únicamente en hebreo. Y empieza a crear un lenguaje nuevo. Fíjense que todas esas palabras que yo nombré recién, todas se dicen igual que en inglés. Teléfono, sí, teléfono. Café, café. Banana, banana. Nada, había que inventar un idioma nuevo. Y entonces cuando se crea la universidad, el hebreo todavía no tiene el desarrollo de un idioma profundo. ¿Y cuál era el idioma de la filosofía en el mundo? El alemán. Y entonces la universidad decide que se va a crear la universidad y se va a enseñar en alemán. Miren si hubiera ganado esa postura. Y los profesores, cuando escuchan la noticia, hacen una huelga. Dicen, acá no, vamos a hablar en hebreo. Y gracias a la pelea de profesores y a que se volvió a abrir el tema, no se hizo en alemán. Imagínense la Shoah
con la Universidad Hebrea de Jerusalén enseñando en alemán. Parece poco, pero es... Era mucho trabajo cambiarlo. Pero, Los judíos, perdón, hablaban yiddish. Los judíos, depende de dónde venían, hablaban un idioma distinto. Los que venían de Polonia y de Rusia, en el idioma cotidiano, hablaban en yiddish. De Turquía se para de Espera que Guille... pero Claro. porque quizás ahí lo que influyó es el fundraising, lo hicieron los alemanes, los judíos alemanes. Einstein fue el inspirador de la Universidad Hebrea. Pero no por el fundraising. Los intelectuales filosóficos de aquel momento eran todos alemanes. Muchos profesores, qué sé yo. Claro, Buch, por supuesto, por eso. La élite era alemana. Es una pregunta volviendo atrás. La Gana surge para defender los terrenos que eran atacados Sí, por los árabes. sí. Bien, entonces tenemos... ¿Cómo hablaban? Agarraban el tarro de café y mostraban los que No, había de todos los idiomas y acá decían, acuérdense que una parte de los sefaradim hablaba en árabe y otra parte hablaba en ladino y una parte hablaba en yiddish y otra parte hablaba en alemán. Digamos, hay una mezcla de idiomas muy importante y entonces Ben Yehuda lidera la unificación de todos en el hebreo y por suerte ganó. Y ahí se genera la cuarta aliyá, de 1924 a 1928. Durante estos años que estamos hablando ahora, cuarta aliyá, 1924, perdón, 1924, 1929. Le dije 28, 29. Y llegan 80.000 judíos. O sea, el número más importante del que estamos hablando hasta ahora. Llegan judíos básicamente de Polonia y de Hungría. Cuando yo digo esto son los grandes números, no, no es que exclusivamente, pero la aliyá está nutrida básicamente por Polonia y por Hungría, por un detalle. Estados Unidos había cerrado su inmigración. Entonces muchos de los judíos europeos que iban hacia Estados Unidos tuvieron que cambiar de rumbo. Por eso se duplica la cantidad de judíos con la tanda anterior. Por la vuelta de Trump. Ahí, claro. Bien, entonces tenemos a un issue que representa políticamente, crea instituciones, crea las reglas, consolida una autodefensa, intenta tener un diálogo con los ingleses, con los árabes, se empieza a generar una realidad judía en la tierra de Palestina, pero los disturbios no terminan. Y hay una nueva escalada en 1929. Una escalada que va a tener disturbios muy fuertes en lo que hoy llamamos el Kotel, que voy a contar algo de eso, y básicamente en Hebrón. Ustedes saben que la ciudad vieja de Jerusalén era una tierra que estaba casi abandonada y había poca vida dentro de la ciudad vieja de Jerusalén. Hoy uno va y es la tierra más cara, no está a la venta, los más devotos que entran a vivir ahí. En ese momento estaba mucho más abandonada y esa tierra era básicamente un lugar de sociedad. Y el cótel estaba siendo bastante dejado de lado y después se va a llenar de basura. Va a ser un lugar, un basural. Cuando los jordanos toman control, falta un poquito todavía para eso, pero va a ser un basural. Y ese lugar era el lugar que los judíos piadosos, pero la gente mayor, gente iba ahí a rezar. Entonces, ese es uno de los lugares que se toma como uno de los que va a haber ataque a los judíos, y el otro es Hebrón. ¿Por qué? ¿Quién está en Hebrón? ¿Quién? Las tumbas. Las tumbas. Muchos judíos piadosos iban a rezar a las tumbas de los patriarcas. Entonces, por eso es que son lugares que se utilizan como para molestar o para hacer disturbios contra la comunidad judía. Y entonces empieza una discusión interna del pueblo judío.
¿tenemos que solamente defendernos cuando no nos queda otra? ¿O tenemos que tener una postura un poco más preventiva y en algunos casos ataques antes de que nos ataquen a nosotros? ¿Le suena? Entonces, con esta diferencia, se desprende un grupo de la Haganá, abandona, se separan y fundan, ¿cómo? No, el Palmaj no, el Irgun. El Irgun Tzvai Leumi, Etzel. Las siglas son Etzel, Irgun, movimiento, Tzvai, ejército militar, Leumi, nacional. Más de ¿Sí? derecha debe ser Más de derecha, más combativo. Claro. Etzel, Irgun Tzvai Leumi. Se suele conocer con el nombre de el Irgun, pero las siglas de verdad, como Tza'al, son Etzel. Entonces, en esos años, creo que fue en el 31 exacto, pero no importa, en esos años se separan y tenemos dos movimientos de resistencia o de defensa judía, uno más claramente de defensa, el otro más claramente de resistencia. Y esto va a ser tan paradójico que va a haber algunos momentos, capaz que algunos vemos más adelante, en donde se enfrenten. Y donde quizás uno, porque la Haganá va a ser el momento oficial siempre. Y el Irgun va a tener momentos va a ser clandestino, gracias. Va a ser clandestino, en algunos momentos, ya lo vamos a ver. Y en algún momento el ala política oficial va a tener que tomar alguna decisión, como hundir un barco de armas que venía para el Irgun. Y Ben Gurión va a tomar esa decisión y va a hundir un barco entero de armas en momentos desesperantes para Israel, pero no podía permitir que este movimiento clandestino pusiera en juego el vínculo con los ingleses. O sea, fue muy difícil lo que pasó. Una vez dice, se separaron, todos quieren ser presidente, todos se pelean, ¿no? O sea, había dos visiones distintas, pero después eso los va a llevar a un enfrentamiento muy complicado entre los dos, que después van a juntarse 48 y van a formar el ejército de Israel. Bueno, entonces eso respecto al Irgun, y viene la quinta y última de las Aliot, que va a ser la más fuerte, la más grande, entre el 29, vieron que el anterior llegó hasta el 29, y el 38. Después empieza la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuántos judíos? 250.000 judíos. La más grande de las Aliot. Sí, y muchos, entre 50 y 60.000 de Alemania, que son los que ya con Hitler en el poder se beneficiaron de un acuerdo que ahora les voy a contar. Pero si quieren pensarlo mientras, los que conozcan Israel, van a ver que en cada ciudad importante de Israel hay algo que se llama la Moshavá Germanit. Sí, el barrio alemán. La aldea, el barrio, la zona alemana. Siempre es la más linda. No todas son de esta época. Algunas son de cristianos del siglo XIX, que se fueron a la tierra prometida. Pero siempre hay un lugar alemán en Jerusalén, en Tel Aviv, en Haifa, en todos lados. Por ejemplo, si quieres saber en Haifa, cuando bajan los jardines Bajai, ahí empieza la aldea alemana. Y frente a la Sriel eran monjas alemanas también. En Tel Aviv está la zona que hoy hicieron un lugar de paseo con negocios y... Pero levantaron las casas y las trasladaron. Eso era también alemán. Sí, monjas alemanas eran. Están las casas. Esperá, se llama Sarona. Gracias. Es el lugar hermoso para pasear. Bien, volvamos. Cuando los nazis asumen el poder, hablamos de 1933, cuando Hitler toma el poder, y empiezan las leyes antijudías, y en 1935 están las leyes de Nuremberg, la vida judía se hace cada vez más difícil en Alemania. Entonces negocian un acuerdo con el Ishuv, con la gente
de Palestina, con los judíos de Palestina. Y el acuerdo es el siguiente. Ellos le van a permitir a los judíos irse de Alemania, no se pueden llevar ningún bien. Nada, queda todo confiscado en Alemania. Pero Israel o el Issue puede pagar una suma por cada una de esas personas y esa suma es compran mercadería alemana que exportan a Palestina. ¿Me siguieron? Sí, sí, sí. Entonces, los alemanes no pierden divisas con la gente que se va y ganan divisas vendiendo, exportando productos. Y obviamente el Issue rescata judíos de Alemania en tiempos donde se hace cada vez más difícil vivir como judío. Ese acuerdo de judíos de todo el mundo que ponían plata, más lo que se conseguía de... Ya Israel ya era... Palestina ya era un país que empezaba a funcionar. Bueno, este acuerdo, ven que se me sumó alguien, este acuerdo que se genera acá, lo hizo una persona que se llama Arlósorov. No sé si le suena, hay una calle en Tel Aviv. Dicen que él era el novio anterior de la mujer de Goebbels. Entonces, unos años después, lo matan a Arlósorov en Tel Aviv, en la calle, un atentado. Y nadie sabe si alguien lo hizo porque estaba en contra del acuerdo que hizo con Alemania, o si fueron los mismos nazis para borrar el vínculo que tenía la mujer de Goebbels con un judío. No sé cuál es la verdad de todo esto, no se sabe. No es que yo no lo sé, no se sabe. No. Pero bueno, fue un acuerdo muy cuestionado. ¿Pactás con los nazis? ¿Preferís dejar a los judíos que queden ahí? ¿O negociás como sea para sacarlos? Bueno, Se compró ese fue el... una compra de. Claro, ese fue... Vuelve después, con la preparación. Claro, exactamente. Exactamente, ya lo vamos a ver. Bueno, entonces en principio se hizo el acuerdo, salieron judíos de toda Europa, 50, 60.000 de Alemania, y eso casi duplica la población de judíos en la tierra de Israel, o en Palestina. Les recuerdo, no tengo el número del 38, pero en 1948 hay 600.000 judíos en la tierra de Israel. O sea que 250.000 es más o menos la mitad o un poquito menos, 10 años antes. Los mismos que recibieron atrás, exactamente. Bueno, una nueva escalada árabe en 1936, que dura hasta el 39, con muchos, de vuelta, ataques, atentados y conflictos entre la población árabe y los judíos. Y entonces, vamos a terminar con esto último que les cuento. Cuando pasa esto en esta situación, en 1936, los ingleses empiezan a entender que no tienen forma de controlar 21, 29, 36. Cada vez las revueltas sean peores y no había manera de controlar la situación. Entonces, ¿qué hacen? ¿Libro blanco? No, todavía no. Eso después. No, no. Crean una comisión. La famosa comisión Peel. P-E-E-L. ¿Saben por qué se llamaba así? Porque la persona que la encabezó se llamaba Peel. Peel llega con un grupo a la tierra de Palestina, recorre, habla, entrevista y propone su solución. La solución es un plan de partición. Y la comisión Peel dice, hay que dividir Palestina en tres, pero espera, ya me cortaste la mitad con Jordania. Olvídate, Jordania ya es algo independiente. Vamos a partir lo que queda de Palestina en tres. El sur, desierto, sin nada. Para los judíos, gran parte del norte para los palestinos, y Jerusalén va a ser internacional. Llega la propuesta de Peel,
la guardan, no se hace nada y empieza la Segunda Guerra Mundial. En 1939, como ustedes saben, es el 36-37. Y entonces, obviamente, esto que les decía, cuando empieza la revuelta nuevamente, algunos judíos como Ben Gurión, política de contención, otros como el Irgun, política de ataque, ¿no? Vuelve a estar estas diferencias internas entre nosotros y se hace una conferencia mundial para encontrarle una solución. Fue en 1937-38, creo que fue en 1938. Y no se invita a los judíos. Y se piensa en una conferencia mundial qué hacer con los millones de judíos de Europa. Fíjense lo que hubiera pasado si hubieran escuchado. Y se habla increíblemente del número de 6 millones de judíos atrapados en Europa, donde no quieren que los judíos se queden y nadie está dispuesto a recibirlos. Ni Estados Unidos ni Inglaterra. Por eso Inglaterra, a partir de ahí, cierra la frontera llamado el sistema es el sistema del Libro Blanco. Y a partir de ahí se cierra las fronteras de Israel, establecen un número simbólico para los próximos 5 años de 75.000 judíos, 15.000 por año, no más, y después solamente más judíos si los árabes aceptan. Así que lo que termina generando esto es una alía ilegal, una alía blue, ¿no? Como siempre que hay algo prohibido, hay un mercado paralelo negro. Armando. Vos hablabas de la... ¿Qué pasó? Ah, te muteaste, Armando, te muteaste solito. Vos hablabas el novio de la primera esposa de Goebbels. Sí. Porque esa mujer tuvo, de ese primer matrimonio de Goebbels, hay una hija que se casó con un judío después. Mirá. Bueno, se dice que esa mujer era novia, antes de conocerlo a Goebbels, de un judío. Y después se casó con Goebbels y una hija de ese matrimonio Sí, se casó con un judío. Increíble. Bueno, entonces, con esto llegamos al estallido de la Segunda Guerra Mundial. Así que a partir de la semana que viene veremos un poquito sobre eso y veremos un poquito sobre las primeras guerras de Israel y el segundo cuatrimestre seguiremos hasta hoy. ¿Está bien? Bueno. Sí.